años, ¿a qué cantidad se ha llegado, a qué valor ha llegado las fusiones en el país? No, en los últimos años han sido cifras récord, ¿no? En los últimos 2 años el mercado de fusiones ha alcanzado más de 15.000 millones de dólares, ¿no? Producto de grandes concentraciones empresariales que han involucrado procesos de concentración en el mercado de explotación minera, por ejemplo, concentraciones del sector bancario, del mercado cervecero, en fin, una serie de mercados que han ido fusionándose o concentrándose, dando lugar a monopolios en algunos casos, como el caso cervecero, por ejemplo, o a cuasi monopolios, es decir, situaciones en las cuales hay una gran empresa que, digamos, tiene el 85, 90, 95% de mercado y otras varias chiquititas con menores market shares, ¿no? Menores participaciones de mercado. El tema con esto es que el Perú tiene una ley que protege al mercado de prácticas anticompetitivas, por ejemplo, el reciente caso de la concertación de los precios de medicamentos en farmacias es un ejemplo de ello, pero esta ley actúa ex post, es decir, espera que se produzca la concertación para recién entrar a investigar, y estos procesos de investigación toman años porque estas prácticas son ilegales, entonces se esconden las pruebas, es difícil conocerlas. Sin embargo, todo este tiempo el consumidor sufre, ¿no? Lo típico que pasa es que nos sentimos que pagamos mucho por lo que recibimos, y esto es producto de que los mercados no funcionan bien. Entonces, lo que estamos planteando en este seminario es que se complemente esa ley que hoy existe de control ex post de conductas empresariales anticompetitivas con una ley que sea un control previo de operaciones de concentración empresarial. No se trata de detener ni de prohibir que dos empresas se fusionen. Lo que haría esta ley es sujetar a un proceso previo de autorización un acto de fusión o adquisición entre empresas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evaluar dos cosas. Si va a tener un efecto anticompetitivo, cuál va a ser la magnitud que podría derivarse de esta fusión, y evaluar si la fusión va a tener eficiencias. Normalmente los empresarios que se fusionan dicen vamos a generar muchas eficiencias, vamos a reducir los costos, vamos a mejorar la distribución de nuestros productos, vamos a ampliar la cobertura, y lo plantean como eficiencias de la fusión. Lo que estamos planteando es correcto. Vamos a preguntarnos ahora cuánto poder de mercado adquieres con esa fusión, ¿no? ¿Te vas a convertir en un monopolio o en un cuasi monopolio? ¿Qué efectos tendría esto sobre los precios de los consumidores y qué efectos tendría sobre los competidores que quedan, si es que queda alguno? Y en el balance de ambos efectos, las eficiencias y el efecto anticompetitivo, es que se decide si la fusión continúa, si la fusión se sujeta a algún tipo de condición, o en muy pocos casos se prohíbe, ¿no? Esas son las tres alternativas. ¿Pero cómo se debería implementar para evitar el ahuyentar las inversiones en ese Sí, caso? mira, en primer lugar, descartemos la posibilidad de que si el Perú implementa un control de este tipo, las inversiones se van a ahuyentar. Eso es una falacia. Más de 90 países del mundo tienen este tipo de control. Estados Unidos lo tiene desde hace 100 años. Europa, todos nuestros socios de la Alianza del Pacífico lo tienen. La OECD lo recomienda y muchos empresarios peruanos están de acuerdo. Lo que preocupa es básicamente no que se vayan a ahuyentar inversiones, sino quién y cómo lo van a hacer. El quién más o menos está claro, tiene que ser la autoridad de competencia del Perú, que en este caso es Indecopi, y en el cómo es donde hay que discutir un poco más. Digamos, quiénes van a pasar por este proceso y quiénes no. No todos los empresarios pueden pasar por este proceso, sería absurdo, sería una barrera. Solo algunas operaciones grandes, deberían pasar por un proceso de concentración empresarial, de evaluación previa. Estamos hablando, por ejemplo, para darles algunos ejemplos, la reciente fusión de Bacus con Ambev, es algo que notablemente tendría que ser analizado. Cuando el Banco de Crédito compra Mi Banco, por ejemplo, es un tipo de cosas que hay que analizar cuál es el efecto que eso va a tener sobre el mercado. Cuando la aerolínea LAN se fusiona con la aerolínea brasilera TAM, ese es el tipo de cosas que tienen que ser evaluadas de manera previa. Si dos lavanderías de un par de barrios se fusionan, obviamente sería absurdo que sujetar este tipo de operaciones. Son las grandes operaciones las que tienen que pasar. Y sí hay que reforzar Indecopi. Hay que dotarlo, digamos, de mayor capacidad y mayor independencia, ¿no? Para que esto sea
aceptado por el sector empresarial, tiene que Indecopi fortalecerse significativamente, tiene que ser muy independiente del poder político de turno, pero también del sector empresarial, ¿no? En ese momento se ve la posibilidad de que se pueda debatir en el Congreso. Sí, en verdad la historia no es nueva. Han habido varios intentos en el pasado de pasar una ley de este tipo que han fracasado principalmente porque las leyes resultaban siendo muy controlistas al final del día. En el año 2013 el congresista Jaime Delgado presentó una ley que era significativamente mejor a todos los proyectos anteriores. Desafortunadamente el MEF en ese momento se opuso, y digo desafortunadamente porque el MEF tiene un área que ve las cosas relacionadas con competitividad y competencia, y resulta inaudito, te lo digo yo como economista, como profesor universitario, que el Ministerio de Economía y Finanzas no crea en la promoción de la competencia, ¿no? Los economistas del MEF parece que supieran mucho de temas macroeconómicos en general, pero de políticas sectoriales para promover la productividad y la competitividad del país, en definitiva no lo saben, o por lo menos en esa época no lo sabían. Ellos se opusieron, como se oponen normalmente a una serie de iniciativas legítimas y que van a beneficiar a la gente, y la ley no pasó, ¿no? Entonces yo creo que este nuevo gobierno sí es distinto y tiene una nueva capacidad y una nueva posibilidad de presentar una ley. El premier Zavala lo ha dicho hace poco, en un foro de la OECD, dijo que era algo que había que evaluar. El ministro Torne también ha hablado de promover la competencia, y yo creo que es urgente porque el Perú en todo este tiempo se ha ido concentrando, ¿correcto? Y los consumidores venimos enfrentando cada vez incrementos de precios, ¿no? Y no sabemos bien qué cosa es. Decimos es por una concertación, pero puede ser que no sea por una concertación, puede ser porque tienes un monopolio detrás, ¿no? Entonces se ha concentrado también la prensa, por ejemplo, ¿no? Nadie ha evaluado cuáles son los efectos que eso tiene sobre el mercado, ¿no? Se ha concentrado el mercado aerocomercial, nadie ha evaluado cuáles son los efectos del mercado, se ha concentrado el mercado de cervezas, nadie evalúa cuál es el efecto que eso tiene, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que un gobierno como el de Kuczynski sí lo puede hacer, porque primero es un gobierno que cree en los mercados, ¿no? Entonces es distinto cuando una ley de este tipo la propone, digamos, una bancada como Frente Amplio, que es caracterizada más por creer menos en los mercados, por creer menos en el sector empresarial, que si lo presenta un gobierno que precisamente cree en los mercados, pero a la vez cree en la competencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Nuevamente el ministro Zavala ha trabajado en Indecopi, conoce cómo es Indecopi, entonces yo creo que se están confluyendo una serie de factores. Queremos entrar a la OECD también lo ha recomendado. Entonces creo que hay varias fuerzas que podrían llevar a que en los próximos, esperamos, meses pase una ley de alto nivel sobre el tema, ¿no? Entonces debería implementarse este tipo de control, digamos, control, pero no para asfixiarlo, sino para regular. Exacto, un control para promover, es un control para proteger y defender la competencia, no es un control para prohibir.